noches, como cada viernes a las 9 llega La Hora de FEMETE, un programa semanal de la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías que intenta prestar servicio y servir de ayuda no solo a las 22 asociaciones y cerca de 1.600 empresas, sino a todo el sector industrial y también, por supuesto, a todos los ciudadanos. Con ese objetivo, hoy el protagonismo se va a centrar en el proyecto Macrocar, un proyecto europeo centrado en el tema de los desguaces y las chatarras de vehículos. Luego también meteremos en la primera parte del programa una sección de ofertas de trabajo que las completaremos en la segunda parte del programa y declaraciones de presidente de FEMETE y de FEMEPA sobre este proyecto Macrocar, sobre desguaces y chatarras de vehículos. Bueno, pues para esta primera tertulia o debate contamos en nuestros estudios con la presencia de José Alberto Díaz Estébanez, director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, y con el presidente de Ascarte, la Asociación de Centros Autorizados de Reciclaje y Descontaminación, Pablo Rodríguez Fuentes. Buenas noches a ambos y muchas gracias por haber aceptado la invitación de FEMETE y de Canal 8. Buenas noches. Encantado, un placer. Bueno, pues gracias por estar aquí. Empezamos este debate centrados en Macrocar. Comentaba que Macrocar, que se presentó en la última reunión, se celebró muy reciente, hace unos días, es un proyecto Interreg europeo que ayuda a cumplir las normativas medioambientales y a mejorar las capacidades técnicas y humanas del sector de desguaces y centros, y chatarras de vehículos. ¿Cómo está bien explicado así el Macrocar? Bueno, el Macrocar es un proyecto Interreg 3B y lo que era para hacer un estudio primeramente de los desguaces, de cómo estaban en su día y de ofrecernos los proyectos para convertirnos en centros de tratamiento. Ahora mismo, pues, con lo respecto a Tenerife, pues no ha salido ninguno, pero sí hay 4 en trámite con este proyecto. Porque ahora mismo en Tenerife solo hay un centro autorizado. Sí, ahora mismo solo hay un centro autorizado, pero fue anterior al Macrocar. Ajá, o sea, y a partir de ahora pues se supone que se agilizarán los trámites. José Alberto, ¿cómo está la situación desde la Dirección General de Calidad Ambiental? En Las Palmas, por ejemplo, hay más centros autorizados. Hay unos 30 centros autorizados. Sí, efectivamente, para explicar esto habría que entender la evolución de lo que son los residuos, tanto los urbanos como los industriales, y toda la derivación de las normativas europeas al respecto. El vehículo se entiende que deja de ser pura chatarra, por utilizar estos términos, a un vehículo que tiene elementos contaminantes, y por lo tanto se pasa no a una eliminación pura del coche como tal, sino una descontaminación previa, es decir, necesita un tratamiento específico que viene regulado, insisto, por una normativa europea, trasladado por un Real Decreto en España del año 2004, que lo pone en vigor, y por lo tanto es necesario poner plantas de tratamiento en todas las comunidades autónomas. Con el añadido de que en Canarias tenemos unas dificultades especiales por sus especiales circunstancias, tanto en cuanto a mercado como en cuanto a las circunstancias geográficas, que tenemos que atender a una demanda enorme de número de vehículos respecto a la población que tenemos, y que además estamos divididos en islas, y por lo tanto el factor de proximidad se convierte en un problema añadido, especialmente en las islas menores. En Gran Canaria, de alguna manera, han conseguido regularse o adaptarse mucho mejor los empresarios a este nuevo sistema, porque han tenido más agilidad a la hora de traspasar sus instalaciones de suelo rústico a suelo industrial. En Tenerife, sin embargo, pues esta reconversión del sector está costando un poco más, y en estos momentos solo existe un centro autorizado que, por desgracia, no consigue absorber el número total de vehículos que se eliminan o que terminan su vida útil cada año, y estamos en tramitación de 4 nuevas instalaciones que esperamos que en un relativo corto espacio de tiempo puedan dar atención a esta demanda. Sí, estamos viendo imágenes de la presentación del proyecto Macrocar, de esa última reunión del Consejo Rector del proyecto Macrocar, donde está la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas, FEMEPA, FEMETE también está detrás, la Cámara de Comercio de Las Palmas, la Universidad de Las Palmas y Madeira, etcétera. Pablo, 4 centros son los que están ahora en trámites para autorizarse como centros autorizados. Son 13.000 los vehículos que el año pasado se dieron de baja. Hacen falta cuanto antes que estos centros estén
ya autorizados para asimilar todo este caudal de vehículos, ¿no? Claro, y cuanto antes, porque claro, desde que se aprobó la ley esta del 2002, pues lógico, con uno solo no damos abasto, ¿no? Pero yo quería comentar que en Las Palmas se han hecho más, pero habían 34 desguaces, ¿no? Los desguaces eran más pequeños y entonces, claro, se han unido y han podido ir a otros centros industriales, pero de pocos metros. En Tenerife somos pocos centros, pero tenemos más metros. El irnos a suelos industriales hay que hacer una inversión grande. Con toda la inversión que hay que hacer para convertirse en centros de tratamiento, pues lógicamente no compensa la entrada de vehículos viviendo en Canarias, que el coste de poner los residuos en la península tiene un alto coste, no compensa el hacer una inversión tan grande en suelo industrial. Es el problema. Hay una pequeña diferencia entre lo que es Gran Canaria y lo que es Tenerife. Y efectivamente habría que ver también la participación de los ayuntamientos para habilitar el suelo necesario para colocar este tipo de instalaciones. Nos consta en general la buena voluntad de los municipios, pero al final hace falta una tramitación también en cuanto a la calificación territorial del suelo donde se puedan ubicar esas plantas. Tanto el Cabildo de Tenerife como los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo en esa habilitación del territorio necesario, pero son trámites que, insisto, no han sido lo suficientemente ágiles, quizás porque los propios empresarios no supieron o no quisieron o no pudieron prever en su momento una tramitación lo suficientemente acelerada y su adecuación a las nuevas instalaciones. También es cierto que no solo se están autorizando centros en Gran Canaria, donde sí se está dando prácticamente acogida al número total de vehículos como en Tenerife, sino que hay un centro también en Fuerteventura, y esperamos que con iniciativas de este tipo, que van a dar posibilidades a los empresarios de facilitar todo tipo de la tramitación desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la tramitación, desde el punto de vista medioambiental y las gestiones que hay que hacer, etcétera, podamos habilitar plantas, sobre todo en las islas grandes, Lanzarote y La Palma, y vamos a tener muchas más dificultades en La Gomera y en El Hierro, por volumen de trabajo, podemos decir, por materia prima. El número de vehículos es muy pequeño y quizás la administración tenga que asumir una gestión más directa en las islas menores, en esas islas tan pequeñas, para poder compensar de alguna manera lo que no va a poder asumir la iniciativa privada, porque el mercado no le va a reportar el beneficio necesario. Porque el proceso habitual de un coche, cuando se da de baja, comentábamos antes con una compañera que tenía un coche de 21 años, que bueno, por lo que parece le está dando problemas. Ese coche, en el momento de darlo de baja, ¿cuál es el proceso, Pablo? Pues el proceso que el coche entra, hay que descontaminarlo. Un coche de 20 y pico de años, para lo que es el desguace y la venta de repuestos, no tiene suficiente demanda. O sea, al tener 20 y pico años, prácticamente las piezas aprovechables son pocas, entonces hay que descontaminarlo. O sea, los residuos se entregan a distintos gestores. En Canarias la mayoría de los residuos tienen que ir a Península. Hay muchos gestores aquí, pero son gestores intermedios, no son tratadores finales de los residuos. Entonces, el coste que tienen los desguaces para entregar esos residuos es grande. Ahora mismo lo que es después se prensa el vehículo y se envía también a gestora, a Península, a fragmentadora. Ahora mismo la situación que tenemos ahora, lo que es el flete del container nos ha subido en un año el 100%, se ha ido de 475 euros un container a 810 euros. Lo que es el residuo en sí del vehículo ya prensado, de 150 euros que estaba en octubre del 2004, estamos ahora en junio del 2005, está a 82 euros. O sea, que ha bajado el precio de la chatarra, por decirlo más claramente. Sí, ahora mismo, o sea, de lo que estábamos hablando, de irnos a un suelo industrial, ahora mismo si cabe es peor. Porque si no es un coche de pocos años que uno le saque el rendimiento en el desguace... El beneficio es mínimo, ¿no? En los coches antiguos es imposible sacarle un rendimiento. Ajá. Y ese es el gran problema que tenemos ahora. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para introducir la sección habitual de las ofertas de trabajo, que luego continuaremos en la segunda parte del programa.
Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información contáctenos al 922 29 6700. Las ofertas de esta semana son: puesto comercial de informática, carnet B, conocimientos en hardware y software, horario mañana y tarde, para la zona de Arona. Puesto técnico en telecomunicaciones, carnet B y coche, horario mañana y tarde. Puesto fontanero, horario mañana y tarde, se valorará experiencia en contraincendio. Puesto carpintero de madera, FP2 en madera, experiencia como carpintero o ayudante, turno rotativo para la zona La Laguna. Puesto electricista, FP2 en electricidad, experiencia en empresas de instalación y montajes eléctricos, carnet B. Puesto técnico instalador de aire acondicionado, FP2 en electricidad, experiencia en instalación de aire acondicionado, carnet B, horario mañana y tarde para la zona La Laguna. Puesto pintor para automóviles, experiencia como pintor, conocimientos en chapa, jornada mañana y tarde para la zona El Sausal. Puesto soldador, experiencia en soldadura, carnet B, jornada de 8 a 1 y de 3 a 6. Estas fueron todas las ofertas del Gabinete de Orientación e Inserción Profesional de FEMETE. Para mayor información, contáctanos al 922 29 6700. Seguimos en la hora de FEMETE, seguimos con José Alberto Díaz Estébanez, director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, y con Pablo Rodríguez Fuente, presidente de Ascarte. Seguimos hablando del sector de desguace y chatarras de vehículos. Estábamos comentando también que hay un importante volumen de vehículos que están abandonados, tirados por barrancos. Eso supongo que es una labor también de los ayuntamientos. Hombre, es una preocupación de todos porque supone no solo el impacto visual, sino llega a haber problemas incluso de seguridad y de contaminación añadidas. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando no se le da salida, digamos, regular a la eliminación de vehículos? Que se tiende, y por mucho que intentemos controlarlo, se tiende a abandonar el vehículo, se le retiran los elementos identificativos y se abandona de cualquier manera, muchas veces en los cauces de los barrancos, con lo que eso supone, insisto, primero de impacto visual, de lo que supone de pura suciedad, pero también son elementos que hay de contaminación que pueden tener peligro, pues depende del tipo de barranco y del territorio que sea, incluso a los acuíferos, etcétera. Y además elementos de seguridad en cuanto a que taponan las vías de evacuación de determinadas vías respecto al agua. Me consta que se está haciendo un esfuerzo importante, sobre todo por parte del Cabildo a través del Consejo Insular de Aguas en la limpieza de los barrancos, pero supone un esfuerzo añadido que no tendríamos que hacer si los desaprensivos que abandonan sus vehículos no lo hiciesen de esa manera. Y esa gente lo tendría más difícil si tuviera el cauce adecuado para depositar los vehículos donde deben, que es en los centros de descontaminación de vehículos. Por lo tanto, yo estoy convencido de que al final, a lo largo del tiempo, se regulará el mercado de tal manera que se pueda darle una salida adecuada a todos los vehículos. El problema son los tramos intermedios, estos periodos de adaptación, que además se ha hecho de forma ciertamente precipitada e incorporando una normativa del conjunto del Estado que no ha tenido en cuenta suficientemente al territorio canario, que tiene unas especiales circunstancias. En la península el territorio es continuo, por lo tanto, si no se le puede dar salida en un determinado momento a un determinado punto, hay continuidad y se puede trasladar. En Canarias esto no es posible. En Canarias tenemos unos costes añadidos en cuanto al transporte para la llegada de vehículos y para la retirada de los elementos después de la separación de los distintos elementos, que no lo tienen en la península. Tenemos un sobrecoste que, bueno, hay unas determinadas ayudas que vienen del Ministerio de Medio Ambiente para ayudar al transporte de los residuos, pero que no son suficientes. Bueno, pues estas circunstancias, a pesar de nuestros llamamientos a las autoridades del Estado, no fueron suficientemente atendidas y no se pusieron todos los elementos de transición necesarios para que se hiciera de manera más ordenada. Porque, insisto, al final del proceso estoy convencido de que nos regularemos adecuadamente, pero en estos momentos nos hemos visto en unos problemas que no eran necesario someternos a, digamos, a la asfixia que estamos sometiendo al sector en Canarias. Desde la Asociación Ascarte se ve con optimismo, Pablo, el futuro, pensando que estos 4
empresas están próximas a ser autorizadas? Hombre, claro, porque es casi la totalidad dentro de la asociación, ¿no?, de las empresas, ¿no? Somos 6 empresas dentro de la asociación y por lo menos 5 que se autoricen, pues es casi un 90%, ¿no? Yo, o sea, aparte del tema este, o sea, yo sigo insistiendo, o sea, tenemos un gran problema ahora mismo de los costes. Estamos que nos han subido los fletes del 100%, yo no sé hasta qué punto y cómo defendernos nosotros, porque es que o hacemos un plante y no embarcamos, o yo no, es que no veo, porque si no, nos baja el precio de la yapa, nos sube el precio del transporte, no tenemos ayuda, o sea, porque nosotros no podemos cobrarle al último que nos entrega el coche, al último dueño del coche, no le podemos cobrar nada, tenemos que recogérselo gratis. Y después la subvención que nos dan al transporte, que no nos la den al coste cero, es imposible. Ahora mismo nosotros, la subvención que hablaba el director general de Medio Ambiente, tenemos solicitada la del 2003, estamos en el 2005, no tenemos noticias ni qué porcentaje nos van a dar, ni cuándo nos lo van a dar. Y ese es el problema que tenemos. José Alberto, eso es... Sí, es cierto, hay un retraso que se produjo, sobre todo en el cambio de legislatura en el gobierno del Estado, se produjo una paralización que de alguna manera se intenta arreglar con buena voluntad, pero no ha habido suficiente agilidad. Las convocatorias respecto a las ayudas del transporte de residuos ya no dependen del Gobierno de Canarias, nosotros actuamos como tramitadores de la ayuda, pero la convocatoria viene directamente del Ministerio de Medio Ambiente, cosa que desde luego desde mi punto de vista es bastante discutible. Yo creo que sería mucho más ágil y eficaz trasladar los fondos al Gobierno de Canarias y que nosotros pudiéramos gestionarla directamente con los usuarios. Y no me refiero exclusivamente a este sector, sino a cualquier sector referente a los residuos. En cualquier caso, también es cierto que bueno, hay una parte importante que efectivamente no se ha agilizado la tramitación por parte del Gobierno del Estado. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y yo estoy convencido de que el sector, los empresarios del sector están adaptándose a toda prisa y haciendo un esfuerzo ahora que le han visto las orejas al lobo, y este programa Macrocart es un ejemplo de ello, pero no nos olvidemos también de un principio básico en cuanto a la gestión de los residuos que funciona en toda Europa, y es que el que contamina paga. Es decir, en este caso el usuario, el productor, debe aportar unos fondos para que se haga el tratamiento final de ese determinado residuo. Por poner un ejemplo básico, los productores de envases de vidrio pagan una determinada cantidad a un sistema integrado, que se llama sistema integrado Ecovidrio en ese caso, o en el caso de los envases Ecoembe. Si usted coge una botella de agua de cristal o un vaso de yogur, verá un puntito verde. Eso significa que está adherido a un sistema integrado de gestión y que el productor paga una cantidad para que una empresa aporte dinero para la recogida. Podemos discutir si es el más adecuado el sistema del sistema integrado para los vehículos o qué grado de participación deben tener las antiguas chatarras, pero desde luego los productores, y en este caso me estoy refiriendo específicamente a los productores de vehículos, a las casas que fabrican los vehículos y a los concesionarios que los venden, los que tienen una responsabilidad especial en aportar el dinero suficiente para que la gestión se haga de forma rápida, eficaz y, a ser posible, rentable. Bien, vamos a hacer un paréntesis también para introducir dos declaraciones de los presidentes de FEMETE y de FEMEPA, de la Federación del Metal de Tenerife y de Las Palmas. El fundamento principal del proyecto es hacer un estudio de la descontaminación y desguace de todos los vehículos que, según la normativa actualmente en vigor, es necesario aplicarla, y después la puesta en marcha y todos los permisos que necesitan estas empresas. Básicamente ese es el proyecto. El costo que va a tener la implantación de todos los elementos necesarios, todas las infraestructuras necesarias para crear un centro CAT, que así se llaman, es en empresas pequeñas aproximadamente entre 250 y 300.000 euros, y en empresas grandes entre 500 y 600.000 euros. Esto es sin contar lo que es el suelo. La instalación de los proyectos, los permisos y todo esto sí lo engloba el proyecto Macrocart. El proyecto es muy interesante porque va en la línea que establece, digamos, el desarrollo sostenible,
donde cada vez la sociedad tiene que tener más en cuenta el concepto de conservación medioambiental. Es evidente que es una necesidad, los residuos perjudican mucho al medio ambiente y había que ordenar todo este artilugio para que las empresas pudieran de alguna manera adaptarse a la normativa europea. El proyecto en sí lo que hace es una labor pedagógica para que el empresario tenga unas directrices a seguir sobre lo que es el ordenamiento y todo lo que son las normativas europeas. Pues bueno, en cuanto a todo lo que son trámites burocráticos, información administrativa, digamos, todas las directrices administrativas subyacen o emanan del proyecto en sí, y esto es una labor importante para que el empresariado en general, afectado por estas normativas y por esta actividad, pues tengan unas directrices a seguir. Bueno, entramos ya en el último minuto del programa. Pablo, ¿qué mensaje podemos dejar para los empresarios del sector? Bueno, pues yo quiero pedir, o sea, que ya que tenemos aquí al director general, que se agilicen cuanto antes las autorizaciones para que todo esté legal, digamos. Y que ya que nosotros aunque somos empresas privadas, hacemos un servicio público, que es la recogida de los vehículos, pedirle a la administración que se nos dé un buen trato a nosotros como empresa, porque nosotros dentro del sector nuestro se desguazan coches en cualquier sitio, que no es que sean desguaces, sino cualquier empresa puede desguazar un coche. Hoy en día la legislación ha dejado un vacío que se puede dar de baja un vehículo con una declaración jurada, sin llevar un certificado de destrucción de un centro de tratamiento. Ese coche lo desguazan en cualquier sitio y lo dejan abandonado. Lo dan de baja por bajas temporales y pasa lo mismo, lo desguazan en cualquier sitio y lo dejan tirado. O sea, pedirle ahora aquí que está el director general que se nos apoye más a las empresas que estamos intentando convertirnos, que estamos haciendo un gran esfuerzo, que estamos invirtiendo dinero en nuestras empresas para convertirnos en centros de tratamiento, y que después que cualquier empresa que se dedique a esto vende los repuestos más baratos, y entonces esto no es competencia leal. Desde la Dirección General, ¿qué mensaje se puede ofrecer? Bueno, yo intentar dar un mensaje optimista en cuanto al objetivo final que tenemos. Yo estoy convencido de que el mercado se regulará. El sector sabe que desde la Dirección General estamos intentando ayudar en todo lo posible, tanto en la tramitación desde el punto de vista medioambiental como de centros autorizados e incluso en las ayudas en cuanto al transporte, y tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todos para dar respuesta inmediata, insisto, a un problema que tenemos ya encima. Pero sobre todo la iniciativa empresarial es el elemento clave para poder dar respuesta, porque al final el problema medioambiental más grave que tiene Canarias no es referente a las áreas sensibles, a las especies protegidas, etc. El problema medioambiental más grave que tiene Canarias es el tratamiento y la eliminación de los residuos. Me refiero en este caso en el de los vehículos, pero cualquier otro residuo. Si no estamos todos dispuestos a hacer un esfuerzo por hacer un tratamiento adecuado a todo tipo de los residuos, me estoy refiriendo a los coches en su caso, o a cualquier otro tipo de residuos, a tener instalaciones de tratamiento y que los ayuntamientos tengan los suelos habilitados, a que los cabildos también propongan en sus planes de ordenación los terrenos adecuados a los tratamientos de basuras, etc. Si no ponemos todos un esfuerzo, incluso desde nuestros propios hogares, a la separación y reciclaje de los residuos urbanos, o a no tirar un coche por un barranco, algo tan de sentido común como ese, al final todos gritaremos por la calle en defensa de nuestros montes o de nuestras costas, pero ninguno estamos haciendo un esfuerzo real en nuestra vida diaria por defender nuestro medio ambiente, y es ahí donde pedimos el compromiso a los ciudadanos. Muy bien, pues muchas gracias José Alberto Díaz Estébanez, director general de Calidad Ambiental. Muchas gracias Pablo Rodríguez Fuentes, presidente de Ascarte. Enseguida volvemos después de esta pausa publicitaria con ustedes, con dos nuevos invitados en la hora de FMT. Seguimos en la hora de FMT, contamos ahora en los estudios con José González González y Juan Carlos Betancor,
que son los secretarios generales de las federaciones del metal de Tenerife, de la provincia de Tenerife y de la provincia de Las Palmas. Buenas noches y muchas gracias por haber aceptado la invitación de FEMETE y de Canal 8. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Juan Carlos Betancor García y José González González, estábamos hablando en la primera parte del proyecto Macrocar. ¿Qué más podemos decir sobre este proyecto Interreg? Bueno, yo, como al fin y al cabo nuestra Federación Hermana de Las Palmas es nuestra invitada esta noche, yo creo que además es la líder en este proyecto, que yo le cedo la palabra a Juan Carlos para que de alguna manera desarrolle como líder en este caso, Federación líder del proyecto, un poco más del proyecto y lo explique con más detenimiento, ¿no? Pues sí, bueno, como saben, supongo que en la primera parte del programa habéis hablado de los aspectos fundamentales técnicos del proyecto. Esto fue una iniciativa que surgió de un grupo de empresarios, más bien incluso vinculados al sector de los automóviles, no directamente al sector de los desguaces, sino de los automóviles, que veían venir el problema con la directiva europea que obligaba a un tratamiento especial a los vehículos al final de su vida útil. Bueno, esta iniciativa, después de hablar con la Universidad de Las Palmas, en concreto el CEANI, que es el Centro de Ingeniería de la Universidad de Las Palmas, hicimos la solicitud a un proyecto Interreg previendo que la ayuda europea con los fondos FEDER sería un magnífico escaparate, un magnífico escenario para desarrollar este proyecto. Bueno, el proyecto fue adjudicado a FEMEPA como jefe de fila. FEMETE es el primer socio en Canarias y hay un segundo socio, dos socios en la isla de Madeira, que es el Gobierno Regional de Madeira a través de la Dirección General de Saneamiento Básico y la Cámara de Comercio de Madeira. Bueno, en definitiva y a grandes rasgos, nosotros planteamos el proyecto como la reconversión del sector de las desguaces y chatarras en Canarias y Madeira. Independientemente del título oficial del proyecto, ese era el objetivo final, objetivo que creo que hemos cumplido y que ya habéis oído antes que la mayor parte de los centros que hay en Tenerife, aún estando pendientes de autorización, la última fase administrativa prácticamente hace que un altísimo porcentaje de los negocios que se dedican a esta actividad ya estén legalizados, y decir que en Las Palmas, que era Gran Canaria, concretamente la isla más problemática, porque había diseminado por toda la isla alrededor de 40 desguaces, por supuesto con 39 de ellos ilegales o irregulares, están todas en todo suelo rústico, agrícola, no programado. Pues al final, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, este proyecto ha conseguido encauzar la situación y en este momento ya las empresas que se dedican al sector de desguaces y chatarras en Gran Canaria son alrededor de 20, y de esas 20, en este momento ya 12 tienen permiso, autorización como centro de tratamiento de vehículos, uno más en Fuerteventura, y las 6 restantes, solamente 2 más pueden aspirar a obtener la autorización, porque el resto, 5 de ellas, se dedican exclusivamente a la chatarra y no desmantelan vehículos, por tanto no les afecta la normativa. Nosotros consideramos que el proyecto es un éxito, más que nada, más que por el trabajo desarrollado por FEMETE o por FEMEPA o por los socios, fundamentalmente porque los empresarios han conseguido implantar en sus negocios pues una nueva tecnología, estar de acuerdo con la legislación, preservar el medio ambiente, formar a su personal, mejores condiciones de seguridad y, en definitiva, más negocio. Bien, son 13.000 vehículos, comentábamos en la primera parte del programa, 13.000 vehículos más o menos que el año pasado se dieron de baja en la provincia de Tenerife. Son muchos vehículos. Sí, son muchos vehículos, y lo importante es que nuestra isla no nos comamos estos vehículos, sino que seamos capaces de hacer un reciclaje efectivo. Yo creo que el proyecto es quizás, diría que el proyecto estrella, en este caso del Interreg 3B, que es donde está enmarcado el dinero, por donde viene el estudio y todo lo que se ha hecho, las medidas para que el sector se reconvierta. Para mí es el proyecto estrella porque todo el mundo hoy en día tiene un vehículo. Está claro que vivimos en un territorio discontinuo, y lo que no puede ser es que el vehículo se vaya al mar, ni se vaya a un barranco, evidentemente. Entonces, para mí el proyecto ha significado un éxito desde un punto de vista medioambiental, del impacto medioambiental. Y yo creo que, de alguna manera, ambas federaciones han hecho un esfuerzo enorme, porque, y diría incluso más en Las Palmas, porque, como bien decía Juan Carlos, estaba muy atomizado el sector en Las Palmas, era un sector que había de muchas pequeñas empresas, entonces ponerlas de acuerdo era más difícil. En Tenerife ya existía una empresa, pero son 6 empresas mucho más grandes y con una capacidad de absorción de coches mucho mayor, ¿no?
Entonces, bueno, fíjense que hablamos de una cantidad de coches enormes y que si este proyecto no llega a existir, ¿qué hubiera pasado con todos los coches que estamos hoy en día llegando al final de su vida útil? ¿Qué hubiera pasado con todos esos coches? Prácticamente nos los hubiéramos comido. Por eso este proyecto es tan importante y sobre todo, permite a la ciudadanía canaria, porque hablamos de Las Palmas y Tenerife, la ciudadanía canaria, tener un futuro cierto sobre el reciclaje del automóvil, lo cual hoy en día es bastante importante, por lo menos en el sector del automóvil, con las críticas que tiene con el tema de la contaminación, ¿no? Bueno, tenemos además que el próximo 7 de julio, Juan Carlos, se clausura el proyecto en Las Palmas, en el Salón de Actos de FEMEPA. Va a estar allí la viceconsejera de Medio Ambiente y una serie de autoridades, Aurelio Martel, el presidente de FEMEPA. Será la clausura de un gran proyecto, ¿no, Juan Carlos? Sí, efectivamente será la clausura, digamos, oficial. Se habrán terminado los trabajos técnicos y la entrega a los empresarios de toda la documentación requerida por el proyecto. Quedarán unos pequeños flecos de tipo administrativo para cerrar formalmente el proyecto, pero el proyecto se clausura oficialmente el día 7 de julio. Quería recordar que el proyecto ha realizado 3 consejos rectores, 3 reuniones en las que han participado todos los socios del proyecto, que el primer consejo rector se celebró en FEMEPA, en Las Palmas, por ser FEMEPA quizás el jefe de fila y era el primer consejo para arrancar y plantear los objetivos del proyecto ante todos los socios. El segundo consejo rector se celebró en el mes de octubre pasado en Madeira. No nos olvidemos que Madeira es también uno de los socios del proyecto. En el caso concreto de Madeira, inicialmente había 5 centros de desguace, solamente 1 autorizado, y al final, como el sistema de Madeira es propiedad del gobierno regional y se gestiona el desguace a través de una concesión administrativa del gobierno, hemos conseguido que incluso el gobierno de Madeira este proyecto lo haya adoptado y el proyecto de concurso para la concesión es el proyecto que le ha entregado Macrocar. Decía que el segundo consejo rector fue en Madeira en octubre, se celebró antes de ayer, el miércoles en FEMETE, el último consejo, quizás el de definición ya y el de planteamiento de objetivos cumplidos, y el colofón será esta jornada de clausura que será el día 7 de julio en las instalaciones de FEMEPA, en la que, como bien decías, este es el programa. Asistirán no solo autoridades desde el punto de vista formal, sino autoridades que tienen que ver con el tema del medio ambiente y fundamentalmente con el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil. Fundamentalmente los responsables del medio ambiente del Gobierno de Canarias y los responsables a nivel nacional de los sistemas integrados de gestión del automóvil y de la Asociación Nacional de Recuperadores y Desguazadores de España, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que les van a dar la otra parte del proyecto, ¿no? Bien, vamos a hacer un nuevo paréntesis para introducir el segundo bloque de las ofertas de trabajo que nos ofrece el GOIP de FEMETE. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información contáctenos al 922 29 6700. Las ofertas de esta semana son: puesto técnico electrónico, experiencia como técnico en aparatos de consumo, carnet B, jornada mañana y tarde para la zona sur. Puesto electricista, experiencia en obras de construcción, carnet B y coche, jornada de 7 a 3, zona sur. Puesto conductor, carnet C, horario mañana y tarde para la zona Santa Cruz. Puesto gestor en logística, diplomado o licenciado en empresariales, además carnet B, experiencia en control de stock, logística y gestión de personal, jornada mañana y tarde, zona La Laguna. Puesto responsable de mantenimiento planta química, formación mecánica naval, experiencia en procesos industriales, carnet B, zona Santa Cruz. Estas fueron todas las ofertas del Gabinete de Orientación e Inserción Profesional de FEMETE. Para mayor información, contáctanos al 922 29 6700. Seguimos en la hora de FEMETE, seguimos con José González González y Juan Carlos Bentancur, los secretarios generales de FEMETE y de FEMEPA.
Bueno, y a partir de ahora, después de Macrocar, ¿qué proyectos hay? ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues ambas federaciones van a seguir trabajando conjuntamente en solicitar proyectos al gobierno en esta última convocatoria que vence a fin de mes de Interreg 3B, y también intentamos pues trabajar, como se hizo en Macrocar, con socios de Madeira y Azores, y también con el gobierno de ambas islas, y también con el gobierno, por supuesto, tanto de esta provincia como de la provincia hermana, ¿no? Entonces, yo voy a explicar el proyecto que vamos a presentar desde la Federación, y Juan Carlos desde FEMEPA. Desde FEMEPA estamos muy interesados en presentar un proyecto, lo que se llama alerta temprana. El proyecto intenta establecer alertas dentro de nuestro sector de tal forma que sean unos indicadores que en momentos concretos veamos cómo estamos contaminando y cómo estamos llevando nuestra contaminación al suelo. Intentamos de alguna forma que nuestro empresariado empiece a conseguir una conciencia, que ya está prácticamente, hemos recorrido mucho camino, pero necesitamos que de alguna forma empiece a concienciarse mucho más sobre la necesidad de preservar el medio ambiente. Para esto hemos elaborado un proyecto que se llama un proyecto de alerta temprana, en el que intentamos localizar aquellos puntos críticos donde podemos empezar a contaminar para establecer un reciclaje, pues por ejemplo en aceite usado, en el asunto de disolventes de pintura, en tintorerías, o sea, todos aquellos sectores que cubrimos, empezar a establecerle un sistema de reconversión, y además que sea eficaz, que sea tremendamente eficaz. Fundamentalmente lo que intentamos es lo que siempre desde la Federación estamos luchando, mejorar la competitividad de la empresa, y creemos que el medio ambiente hoy en día es un punto muy importante para que la empresa sea competitiva. Ya esto hace 20 años eran palabras que no se entendían, pero ya hoy en día el medio ambiente es fundamental de cara al usuario. O sea, ya la empresa tiene que pensar que aquella empresa que recicle, aquella empresa que mantenga unas pautas de comportamiento acorde con el medio ambiente, el usuario lo va a valorar, y eso es mejora de competitividad. Unas iniciativas muy ilusionantes, ¿no, Juan Carlos? Sí, y además en este caso absolutamente complementarias, y complementarias en doble dirección. Son complementarias de Macrocar, por un lado porque están en la misma dirección, es decir, es en el tema de la preservación del medio ambiente y el cumplimiento por parte de las empresas del metal y nuevas tecnologías que agrupamos entre ambas federaciones de Canarias, Azores y Madeira, repito, el cumplimiento de la normativa que tienen que cumplir en materia medioambiental, ya digo, por tanto, complementario de Macrocar, pero también complementarios entre sí, los de FEMEPA y FEMETE. Los dos proyectos que presenta FEMEPA a esta convocatoria también son de medio ambiente y también tienen que ver con el tema de residuos. El primero de ellos, que se llama METANB, es el nombre, el acrónimo que se ha buscado, METANB, en definitiva es todas las empresas del metal de la Macaronesia, es decir, por tanto, en este caso, Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde, porque es la novedad, Cabo Verde irá como asociada, no como socio, pero sí como asociada, beneficiaria de los estudios e informes que obtengamos del proyecto, irá el archipiélago de Cabo Verde. Repito, todas las empresas del metal y nuevas tecnologías de la Macaronesia, todas ellas van a recibir un diagnóstico, una información, una formación y una posibilidad de certificación para cumplir la normativa medioambiental. El objetivo es que de las aproximadamente 1000 empresas que están directamente afectadas por este tema, no es que sean las asociadas, nosotros entre los dos asociados tenemos casi 4000 ya, y entre Madeira y Azores pueden ser, y Cabo Verde casi llegar a las 5000 en todas, pero entendemos que 1000 son las que tienen graves problemas del tema de residuos, de cumplimiento de normativas en cuestión de residuos, y a esas 1000 van dirigida la posibilidad de conseguir el certificado EMAS, que es el certificado de respetar el medio ambiente y calidad medioambiental. Y nuestro objetivo es que entre 20 y 30 de estas empresas obtengan al final de todo el proceso, allá dentro de unos 24 meses, obtengan el certificado. Y un segundo proyecto que se llama GEREMAC, que es complementario del de FEMETE y del primero de FEMEPA, porque es el que va destinado a las empresas que gestionan, que están autorizadas y que gestionan residuos.
Esa empresa que gestiona residuos es aquella empresa que va por los talleres y recoge el aceite, que va por las empresas y recoge las baterías, va a las empresas de instalaciones de aire acondicionado y se lleva el gas que tiene los elementos para refrigerar. Sí, en definitiva, esas empresas que gestionan, que recopilan y que después tratan los residuos, bien por un tratamiento propio o porque los envían a centros de tratamiento. Pues bueno, el objetivo final de Geremac es que al menos 10 de las empresas de este tipo que haya en Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, al menos 10 entre todas, obtengan el certificado ISO 14001 medioambiental y 9001 de gestión medioambiental. Una gestión de residuos y unos proyectos que beneficiarán no solo a las empresas asociadas a FEMETE y FEMEPA, sino que supongo pues a todos los ciudadanos en definitiva, ¿no? Sí, y además sobre todo en Canarias, que como decía antes es un territorio muy pequeño, tenemos que ser conscientes de que el medio ambiente es algo muy importante y sobre todo los empresarios ya empiezan a tener esa conciencia, bueno, siguen teniéndola bajo mi punto de vista porque siempre han tenido y siguen teniendo en el sentido de lograr que en definitiva sea un rasgo de su competitividad la posibilidad de ser un buen gestor del medio ambiente, un buen tratador, como decirlo de forma más llana, un buen tratador del medio ambiente, que trate bien al medio ambiente, entonces automáticamente el usuario va a esa empresa, pero no solamente eso, sino que además encima pues logramos que efectivamente nuestro medio ambiente y sobre todo nuestros acuíferos, nuestra naturaleza en definitiva, pues esté mucho mejor y sobre todo la tratemos bien desde el mundo empresarial, ¿no? Bien, pues vamos a aprovechar ahora para introducir el último bloque de las noticias breves que ha generado FEMETE durante la semana. AERS, la Asociación de Empresarios Recuperadores de Sidermetalurgia, celebraba días atrás una junta directiva encabezada por su presidente, José Sanahúja. El asunto principal que trataron fue la especial preocupación que existe en el sector por los precios que aplican las navieras en materia de fletes, unas tarifas que han llegado a subir hasta el 80% en relación con las del año pasado, provocando una situación de profundo malestar entre los empresarios recuperadores de sidermetalurgia. Por ese motivo, AERS quiere mantener una reunión con la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para buscar una solución. La Dirección General de Industria y Energía del Gobierno Autónomo ha convocado exámenes para la obtención del carnet de instalador autorizado de gas en las categorías IG 1, 2 y 4. Las pruebas se llevaron a cabo en la sede de FEMETE durante la mañana del pasado lunes. Entre los miembros del tribunal examinador se encontraban Clara Mercedes, jefa de negociado de instalaciones petrolíferas, y Juan Cano, jefe de sección de baja tensión. Por otro lado, el Centro de Formación de FEMETE sigue desarrollando estos días distintos cursos, entre ellos el de instalador autorizado de fontanería y agua fría sanitaria, el de instalador de gas y el de instalador o mantenedor de agua caliente sanitaria. Previn Consultores ha comenzado a impartir sesiones formativas para unos 270 trabajadores pertenecientes a unas 40 empresas de la capital tinerfeña. Los contenidos de las clases, que las ofrecen técnicos especialistas, están relacionados con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, higiene industrial, daños derivados del trabajo, el uso del manual de cargas, las medidas de emergencia, los primeros auxilios. En concreto, Previn Consultores no solo informa sobre la normativa, sino sobre los derechos y obligaciones específicas de los empresarios y de los empleados. Los profesionales que reciben estas clases se dedican a sectores tan variados como las consultorías, el transporte, los talleres de reparación de vehículos, construcción, vigilancia de seguridad o comerciales. Estas han sido las noticias breves que ha generado FEMETE durante la semana y seguimos con los secretarios generales de FEMETE y de FEMEPA. ¿Qué más podemos contar ahora mismo? FEMETE y FEMEPA, ¿qué asuntos tienen en cartera, asuntos pendientes? Bueno, yo en primer lugar destacaría un asunto para nosotros muy importante y es que FEMETE y FEMEPA tienen formada la CREN, que es la Confederación Regional de Empresarios del Metal. Somos dos federaciones que vamos de la mano en casi todos los proyectos que realizamos. Somos, yo creo que un ejemplo en este caso de unión de ambas provincias, ¿no?, para poder llevar
los proyectos hacia adelante, y me gustaría decir bajo este punto de vista que este ejemplo, ¿no?, es un proyecto de alguna manera que viene, el de Macrocar, viene a definir y a resaltar la importancia de lo que significa que dos federaciones de ámbito provincial que trabajan en comunidad, pues pueden desarrollar proyectos conjuntamente. Por supuesto que también tenemos nuestras diferencias, sobre todo cuando juega la Unión Deportiva del Tenerife, eso es evidentemente, o en los carnavales, ¿no? Yo creo que ahí siempre habrá... Pero yo creo que lo más bonito de todo esto es que somos dos federaciones que trabajamos juntos, y somos dos federaciones que generamos las suficientes sinergias entre ambas para poder sacar proyectos que al final redundan en el beneficio de la sociedad. Y yo creo que esto es muy importante y que claramente el gobierno debe potenciar, ¿no? Debe potenciar a esta que se trabaje en ámbito regional, que no pasa nada, ¿me entiendes? No se nos pega nada, ni mucho menos, sino todo lo contrario, aprendemos los dos el uno del otro. Y yo creo que al final pues el consumidor es el beneficiario de todo esto. Dense cuenta que ahora mismo en Tenerife están a punto de autorizarse 4 empresas más para el sector del desguace, y bueno, de alguna manera viene este proyecto, ha motivado efectivamente que esto ocurra, ¿no? Un proyecto que viene de la provincia de Las Palmas, ¿no? Nosotros hemos sido socios de la provincia, pero bueno, viene de la provincia de Las Palmas, con lo cual yo creo que esto es positivo porque estamos hablando del medio ambiente, algo que en Canarias necesitamos que se trate de una forma eficaz definitivamente. Bueno, el que somos federaciones más que hermanas, diría yo, casi somos, a veces parecemos la misma, es evidente porque en los últimos, de siempre, pero desde luego en los últimos 15 años el trabajo ha sido común, absolutamente común. Es más, los proyectos van y vienen y las ideas son de uno o de otro y da igual. Nosotros estamos ahora mismo, tenemos con el gobierno regional trabajando después de mucho tiempo de convencimiento, de hacerles ver la necesidad de mantener en activo un departamento de ayuda a la legalización, que lo estamos reconvirtiendo incluso en un centro de innovación para el futuro, y esta idea inicialmente partió de FEMETE, es decir, fue un proyecto que se empezó a germinar en FEMETE, pero que era igual de aplicación en FEMEPA y a los empresarios de FEMEPA. Me gustaría decir que nosotros probablemente, FEMEPA y FEMETE, probablemente son las organizaciones empresariales más organizadas y desde luego las más fuertes de ambas provincias, sin lugar a dudas, pero en el fondo también somos las grandes conocidas, porque no somos los grandes hoteleros ni los grandes constructores, que con todos mis respetos pues tienen que tener sus federaciones, sus organizaciones empresariales para defenderles sus intereses, es lógico, pero nosotros somos miles, porque ya casi incluso somos un par de miles ahora mismo, ambas federaciones están muy cerca de llegar a los 2.000 socios, miles de pequeñísimas empresas, de microempresas, que se dedican a los sectores más diversos de la sociedad, pero que tenemos un tejido productivo, representamos a 35.000 trabajadores de las empresas que agrupan las empresas afiliadas, 35.000 trabajadores, que se dice pronto, directos. Y además representamos el 10% del PIB canario, entre ambas federaciones. Luego, tenemos nuestro peso, nuestra importancia, pero bueno, como hemos sido siempre callados, trabajadores, y nos han preocupado los resultados más que otro tipo de cuestiones, pues en el fondo somos, entre comillas, los grandes desconocidos. El programa este de la hora de FEMETE es una oportunidad magnífica de dar a conocer el trabajo que hace FEMETE y por tanto en este caso se me da la oportunidad de hacerlo también para decir lo que hacemos en FEMEPA, que en definitiva es casi lo mismo que hacen en FEMETE, y en FEMETE hacen casi lo mismo que en FEMEPA. Y bueno, el Tenerife está en segunda, Las Palmas está en segunda vez. En primera fue un lapsus de deseo. Pero en lo que se refiere a cuestiones de profesionales, prácticamente estamos los dos en primera división, eso absolutamente. Bien, yo decir que esta incluso espero que en poco tiempo poder invitar a mi amigo personal, además mi buen amigo José González, a la hora de FEMEPA, que creo que pronto echaremos a andar, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena por esa iniciativa. Les recuerdo también a ustedes que se me estaba olvidando el correo electrónico donde pueden enviarnos cualquier tipo de comentario o sugerencia, como siempre, lahora-de-femete@femete.es. Si quieren también opinar sobre el tema del Tenerife Las Palmas, también pueden hacerlo, aprovechando. Bueno, estamos ya acabando. El cambio tanto cambio en la Consejería de Industria como ha habido últimamente, sí,
ha afectado tanto a FEMETE como a FEMEPA, eso es algo evidente. Sí, vamos a ver, la Consejería de Industria y Comercio y Nuevas Tecnologías es la consejería que nos afecta a nosotros, al metal en Canarias es la consejería que regula nuestro sector. Bajo este punto de vista, decir que es un llamamiento al gobierno, yo creo, y además lo hemos dicho ya en repetidas veces, que cada vez que hay, con estos pactos de gobierno siempre es la consejería, una de las consejerías que siempre está como moneda de cambio es esta consejería, la Consejería de Industria. Esto nos ha originado un proceso lento en creación de normativa, en tramitación de expedientes, etcétera, etcétera, porque los funcionarios no saben a que cuando entra un nuevo consejero ya se lo cambian, ponen otro director general y no saben, a veces no tienen una directriz clara de cómo tienen que ejecutar sus procedimientos, ¿no? Entonces yo me gustaría que, aparte que estamos muy ilusionados con esta nueva consejera, con Marisa Tejedor, estamos muy ilusionados, ya de hecho está en nuestras oficinas, creemos que puede hacer un buen trabajo, además se le conoce por su trabajo como rectora de la Universidad de La Laguna, estamos muy contentos también con los nuevos directores que han nombrado y esperamos que definitivamente por lo menos hay una estabilidad en esta consejería, por lo menos hasta finales de legislatura, y que a partir de ahí pues podamos tener 2 años de tranquilidad hasta que haya elecciones, porque si no es que esto es un caos, sobre todo para el pequeño empresario, el pequeño instalador de electricidad que tiene que estar renovando boletines, que cada vez que tiene que ir es un follón tremendo porque ha cambiado la persona, que no hay una estructura clara. Con lo cual, bajo nuestro punto de vista, pedirle al gobierno que le dé estabilidad a esa consejería de una vez por todas, ¿no? Por ejemplo, esos asuntos, hablabas de boletines, ¿qué más, Juan Carlos, hay pendiente? Como decía José González, la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías es la consejería por excelencia del sector del metal. No en vano, pues nosotros somos empresas industriales, comerciales y de servicios, y además con la incorporación últimamente de las nuevas tecnologías. Por tanto, es la consejería que regula prácticamente la totalidad de los sectores de las actividades que se desarrollan por la Federación. Y desde el punto de vista político ha sido un desastre. Si nos pusiéramos a contar, creo que hemos tenido la cifra, creo que de 12 o 15 consejeros desde que existe el Gobierno de Canarias, lo cual da una media de 2 años. En 2 años no se puede prácticamente hacer nada, ni planificar. Cuando termina la planificación, cuando terminas de hablar, de ver, de negociar la posible implantación de algún nuevo proyecto, es que ya se te ha acabado el tiempo, es imposible. Y nos ha pasado en multitud de ocasiones. Antes me refería con mucha ilusión a un trabajo que hemos hecho magnífico, el del Departamento de Legalización. Nos costó años convencer a la Administración de la puesta en marcha. Y cuando ya habíamos conseguido la estabilidad en el proyecto, ha habido otro cambio de política dentro de la consejería, pero nosotros no dijimos que no, sino nos adaptamos al nuevo cambio. Y cuando ya teníamos el pistoletazo de salida para el nuevo cambio, cambio de consejero, cambio de política en la Consejería de Industria. Respondiendo directamente a tu pregunta, además de los instaladores eléctricos, pues todos los sectores del metal, desde los talleres que necesitan su registro especial de talleres, que tienen un registro especial dentro de la consejería para la autorización, dentro de todo tipo de instaladores, no solo de eléctricos, sino de gas, de fontanería, de agua, de climatización, de instalaciones térmicas de edificios, de ascensores, de extintores. Prácticamente todas las actividades que regula el metal necesitan regulación por parte de la Consejería de Industria. Y además los boletines, que son los certificados de instalación que emiten estos profesionales cuando hacen una obra, bien sea nueva o revisada. Y por tanto, lo de los boletines es una cuestión cotidiana, diaria. Bueno, pues si no se arregla desde el punto de vista orgánico, no se arregla, me refiero, una planificación de cuál es la política a seguir por la consejería, la política industrial, y cómo se va a desarrollar esa política, al final, cuando se rompe la cadena, hace que la consejería no funcione y todos salgamos perjudicados. Yo, un inciso un ejemplo claro y acabo. Hay normas que hemos presentado en la consejería de hace 2 años, normas escritas, proyectos, borradores de orden presentados, que llevan 2 años congelados y más, yo creo, en la Consejería de Industria, porque claro, tanto cambio, al final nadie toma decisión de que eso vaya hacia adelante. Bueno, pues ahora seguro que con Marisa Tejedor Salguero todo va a cambiar. Ojalá. Eso esperamos. Se nos ha acabado el tiempo, como siempre. Muchas gracias a José González y Juan Carlos Betancor por su presencia en Canal 8 y en la hora de FEMETE. Gracias a ti. Muchas gracias al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y hay en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa.
Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por la atención prestada y el próximo viernes nos volveremos a ver a las 9 de la noche con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE.